Me asignaron aquel turno sin previo aviso, como si fuera un favor o una corrección administrativa que nadie quería asumir. Cuando Lig, el guardia que debía relevarme, no estaba, y en la hoja de control faltaba mi nombre, era como si yo no existiera en ese cuadrante. Solo había una línea en blanco, un espacio vacío que me correspondía, pero que nadie había escrito. La puerta del edificio estaba entreabierta, y el aire nocturno olía a polvo estancado, como si llevase demasiado tiempo sin ventilarse. La primera sensación fue clara. Ese trabajo no constaba en ningún registro oficial, y aún así, alguien había decidido que yo debía ocuparlo. Comprendí de inmediato que debía relatarlo con precisión. No es una anécdota más, ni un simple desvelo. Lo que ocurrió esa noche se ajusta a un patrón, y sé que hay más personas que han recibido instrucciones semejantes, aunque nunca aparezcan en contratos ni manuales. Si estás aquí escuchándome, es porque intuyes que hay algo detrás de lo cotidiano, una capa que solo se revela a quienes se atreven a seguir las reglas no escritas. Te lo digo con autoridad, no encontrarás estas historias en ningún otro sitio, y es por eso que necesito que te suscribas ahora mismo. Al hacerlo, no solo apoyas este archivo secreto de turnos imposibles, también aseguras tu acceso a relatos más intensos, más reveladores y, sobre todo, más perturbadores de lo que imaginas. Aquí no se trata de entretenimiento pasajero, sino de una documentación que, si llegas a vivirla, podría salvarte. El edificio en cuestión era un complejo de oficinas construido en los años 70. Hormigón desnudo, pasillos largos con suelo de terrazo y un sistema eléctrico antiguo que emitía un zumbido irregular en los fluorescentes. Había trabajado en lugares más deteriorados, pero algo en la geometría de aquel sitio me inquietaba. A las escaleras de emergencia no coincidían con los planos que nos habían mostrado en la formación. Era como si faltara un tramo, o como si hubiese un piso intermedio que no aparecía en el croquis. No lo mencioné en voz alta. Los veteranos suelen burlarse de los novatos que ven cosas raras en su primera ronda. Aún así, decidí anotarlo en mi libreta, como suelo hacer con cada irregularidad de un servicio. El tiempo parecía avanzar de forma anómala. A las 11:45 de la noche, marqué mi llegada en el libro de guardia, pero cuando volví a mirar el reloj de pared, apenas habían pasado 3 minutos. Eso me confundió. A mi reloj de muñeca señalaba ya las 0 y 10 en 2 tiempos distintos, uno externo y otro interno. Me obligué a mantener la calma. La disciplina es lo que distingue a un vigilante entrenado de un observador casual. Rispar hondo. Repasé la linterna y el parte de incidencias, y comencé mi ronda. Los pasillos estaban en penumbra, con lámparas fluorescentes que parpadeaban en secuencia, como si acompañaran mis pasos. En un punto concreto, frente a la sala de archivo, el olor cambió de golpe en del polvo, y el metal oxidado. Pasé a percibir un aroma dulce, casi como incienso barato, fuera de lugar en un complejo administrativo. Ese detalle me puso en alerta. Anot, la hora, las 0:23 según mi reloj, y continué sin detenerme demasiado, aunque el instinto me pedía comprobar de dónde provenía. Me repetí la norma básica: nunca te entretengas en un olor que no pertenece al entorno. Lo que me inquietaba no era solo el lugar, sino la sensación de que alguien había preparado aquel escenario para mí. A las taquillas del vestíbulo estaban todas vacías, salvo la número 17, donde encontré una hoja arrugada. No era un parte oficial, ni un manual corporativo. Era una lista brief, escrita con tinta azul desteñida en reglas, para el turno de medianoche. El papel temblaba en mi mano, y mi primera reacción fue de incredulidad. Pero comprendí que aquel hallazgo marcaría la diferencia entre sobrevivir o no a esa noche. Antes de continuar, quiero detenerme un instante para hablar contigo. ¿Qué escuchas? Ahora mismo, estas historias no circulan en manuales de seguridad ni en revistas de misterio. Son experiencias reales, recogidas con detalle
y compartidas solo con quienes saben valorar la importancia de un procedimiento extraño. Por eso insisto, suscríbete al canal. Te garantizo que lo que escucharás aquí no lo encontrarás en ningún otro archivo, ni en ninguna grabación pública. Es conocimiento velado, y cada episodio añade una pieza a un rompecabezas mucho mayor. Al hacerlo, formas parte de una comunidad que se prepara, que sabe que no todo en la noche obedece a la lógica. Cuando abrí de nuevo la libreta, me descubrí escribiendo algo que no recordaba haber pensado. Nunca confíes en un reloj que marque las 3:17. La frase apareció en mi letra, pero no la reconocía como mía. Ese fue el segundo aviso, y a partir de ahí, supe que ya no podía considerar el turno como un simple trabajo extra. Era otra cosa. Una entrada forzada a un terreno que no figura en mapas convencionales. Ahora quiero saber algo de ti, porque no quiero que esta narración sea un monólogo. En la oscuridad, dime en los comentarios desde qué país y qué ciudad me escuchas. Lo leeré personalmente. Me interesa saber desde dónde llega esta señal. ¿Desde qué lugares se conecta a esta red invisible de oyentes? Porque quizá, sin saberlo, ya formas parte del mismo turno que me atrapó aquella noche. Me quedé solo en el vestíbulo, con la linterna apagada para no delatar mi presencia a través de los ventanales. La hoja que había encontrado en la taquilla número 17 estaba arrugada, como si hubiera pasado por varias manos, y la tinta azul se había desvaído en algunos tramos, dejando un rastro semejante al de la humedad. No era un manual corporativo, ni mucho menos un protocolo aprobado por la empresa de seguridad. Era otra cosa, un listado sin membrete, sin firma, con la precisión fría de una orden que no necesita explicación. El encabezado era lacónico: normas del turno de medianoche, nada más. Y debajo, una enumeración que parecía improvisada, y al mismo tiempo, escrita con una lógica férrea. La primera regla decía: no mires nunca el reloj de pared después de las 0:30. Sentí un escalofrío inmediato, porque el reloj que marcaba otra hora distinta a la de mi muñeca estaba justo detrás de mí. Recordé cómo la aguja se había detenido un instante antes en las 0:10, y comprendí que había hecho bien en no volver a mirarlo. La segunda regla era aún más absurda. Si escuchas tu nombre por el altavoz, ignóralo de inmediato. No eres tú a quien llaman. Me pareció una broma cruel, como si alguien conociera mis miedos íntimos y hubiera decidido plasmarlos en un reglamento clandestino. Las siguientes líneas eran igual de inquietantes. Nunca abras la puerta del archivo si ves luz dentro. Nadie debería trabajar allí a estas horas. ¿Ansí? ¿Encuentras un ascensor abierto? Espera a que se cierre solo. ¿No entres? Mantén siempre la linterna cargada, pero nunca la enciendas en las escaleras. Cada regla era una negación de mi instinto profesional, una inversión del sentido común. Estaban diseñadas para obligarme a dudar de cada paso, de cada decisión que debía tomar en mi ronda. Lo que me hizo estremecer no fue tanto el contenido como la forma. Estaban numeradas con precisión, como si fueran parte de un protocolo oficial. Y sin embargo, ninguna coincidía con lo que nos enseñaban en los cursos de formación. Allí nos repetían la importancia de la vigilancia activa, de la comprobación constante. Aquí, en cambio, todo se reducía a no actuar, a no responder, a contener el impulso. Me sentí atrapado en un laberinto de órdenes negativas, donde cada acción podía ser un error irreversible. Me obligué a seguir con el método que siempre utilizo en situaciones ambiguas, en repetir en voz baja cada norma para fijarla en la memoria. Lo hice con tono seco, como cuando uno recita los artículos de un reglamento militar. El eco de mis palabras se perdió en el pasillo, y tuve la impresión de que alguien, en algún lugar del edificio, estaba escuchando con atención. En ese momento comprendí que no debía improvisar. La clave para sobrevivir era tratar esas instrucciones como un manual real,
Por ridículas que parecieran, la linterna pesaba en mi mano, y de repente tuve la certeza de que era el objeto más peligroso de todo el edificio. Recordé la quinta regla: nunca la enciendas en las escaleras. ¿Qué podía haber allí que no soportase la luz? En los informes de seguridad siempre se habla de fallos eléctricos, de posibles intrusos, de vandalismo. Pero aquí la amenaza era difusa, intangible, más cercana a lo que en psicología clínica llaman alucinaciones hipnagógicas, percepciones que aparecen entre la vigilia y el sueño. Y sin embargo, todo estaba escrito con la seriedad de un manual de emergencias. A medida que repasaba cada línea, una voz interior me decía que esas reglas no eran para cualquiera. Estaban dirigidas a alguien con mis funciones, con mi perfil exacto. Un vigilante nocturno, acostumbrado a registrar incidentes, a soportar el aislamiento y a obedecer sin hacer preguntas. Comprendí que la coincidencia no podía ser casual. Alguien había previsto que yo estaría allí esa noche. La sensación de control externo se intensificó cuando leí la última instrucción de la hoja. Si encuentras este papel en la taquilla 17, ya formas parte del turno. No lo abandones hasta el final. Aunque intentes escapar, en esa frase era la trampa definitiva. Ya no importaba si quería ignorar el reglamento. El mero hecho de haberlo leído me había convertido en su ejecutor. El turno había comenzado, y no existía posibilidad de negarse. Guardé la hoja en mi libreta de incidencias, junto con las anotaciones de la hora y del olor extraño. Intenté convencerme de que todo era un montaje, quizás una broma pesada de algún compañero veterano. Pero algo en la caligrafía, en el desgaste del papel, en el temblor de las letras, transmitía autenticidad. No era un juego reciente, era un documento que había circulado, que había pasado de mano en mano, como un testigo silencioso de noches semejantes. Me levanté de la taquilla con la convicción de que debía seguir al pie de la letra aquellas normas. La autoridad no se encontraba ya en mi empresa, ni en los reglamentos oficiales. Estaba en ese papel arrugado, en esa lista secreta que conocía demasiado bien mis pasos. Desde ese instante, cada ruido del edificio dejó de ser banal y se convirtió en una prueba de fuego. Las reglas habían marcado el ritmo y yo solo podía obedecerlas, porque en los sueños y en las pesadillas, la desobediencia rara vez tiene segunda oportunidad. Encendí la linterna con un gesto seco y avancé por el pasillo principal. La costumbre dicta que la primera ronda debe ser meticulosa en revisar accesos, comprobar puertas, anotar cualquier irregularidad. Esa disciplina es lo que da seguridad en el turno nocturno. El silencio era absoluto, roto solo por el eco hueco de mis pasos y el zumbido eléctrico intermitente de los fluorescentes. El procedimiento era claro, casi automático. Sin embargo, aquella noche, lo automático empezó a fracturarse. Llegué a la sala de juntas a las 0:40, la puerta estaba cerrada. Como correspondía, revise al pomo. Comprobé que el pestillo estaba echado y seguí adelante. Pero al dar 3 pasos, escuché un chasquido metálico detrás de mí. Giré de inmediato a la puerta, que segundos antes había comprobado cerrada. Estaba ahora entreabierta. Un hilo de luz fría se filtraba desde dentro, oscilante, como el resplandor de un monitor encendido. Recordé la tercera norma del papel: nunca abras la puerta del archivo si ves luz dentro. Nadie debería trabajar allí a estas horas. El detalle imposible era este: yo no estaba ante el archivo, sino ante la sala de juntas. Y aún así la regla parecía haberse activado. Me quedé paralizado, con la linterna en el aire. La lógica se quebraba en 2 planos. Por un lado, mi conocimiento del edificio, confirmado en los planos y en mis propias rondas anteriores. Por otro, la evidencia de una puerta que se abría sola y una luz que no debería existir. Lo racional habría sido acercarme, comprobar la causa, pero el instinto, reforzado por el recuerdo de la norma, me gritaba que me apartara. Retrocedí hasta la bifurcación del pasillo y anoté la incidencia en puerta junta 2.
Abierta sola. 0:42. Luz interna no registrada lá. Letra M. Salió temblorosa. Mientras escribía, el silencio cambió. Era un cambio sutil, pero inconfundible. Dejó de ser el vacío habitual de un edificio desierto y se transformó en un silencio demasiado perfecto, sin el zumbido eléctrico, sin el rumor lejano de las tuberías. Ese tipo de ausencia absoluta es descrita en informes militares sobre privación sensorial. Cuando no hay referencia acústica, el cerebro inventa sus propios ecos. Y entonces lo escuché en un murmullo bajo, como si alguien hablara detrás de la puerta abierta. No eran palabras comprensibles, más bien un ritmo, un fraseo, que imitaba la cadencia de una conversación. El detalle imposible era que yo reconocía mi propio tono, mi manera de hablar, repetida, con ligeros errores. Cerré la libreta con brusquedad y seguí adelante. No tenía sentido quedar atrapado frente a un acceso contaminado por reglas. El siguiente punto de control era el ascensor central. Llegué a él a las 0:50 y lo encontré abierto. Las puertas permanecían quietas, revelando un interior vacío. La norma del papel me vino a la mente en sí. ¿Encuentras un ascensor abierto? Espera a que se cierre solo. No entres. El detalle extraño era que la luz del ascensor pulsaba al mismo ritmo que mi respiración. Encendía y apagaba, como si acompañara mis pulmones. Probé a contener la respiración, y la bombilla dejó de parpadear. La exhalación provocó un destello brusco. Sentí un vértigo que me obligó a apoyarme en la pared. Era imposible que una instalación eléctrica estuviera sincronizada con mi cuerpo. Anoté de nuevo, aunque la mano me temblaba. Ascensor abierto. Sincronía, luz, respiración. Sabía que ningún supervisor tomaría en serio esa nota, pero era lo único que podía hacer para mantener la cordura, en registrarlo como si fuera parte del protocolo. La escritura se convertía en ancla, un modo de forzar el caos a entrar en columnas de hora y observación. Avancé hacia la escalera de emergencia. El eco de mis pasos se multiplicaba de manera irregular, como si hubiese alguien más descendiendo al mismo tiempo. Pero cuando me detuve, el eco continuó 2 segundos más. No era reflejo acústico, era duplicación. Recordé otra regla: mantén siempre la linterna cargada, pero nunca la enciendas en las escaleras. La obedecí, apagándola. Y entonces ocurrió lo más perturbador: la oscuridad no fue completa. Había una penumbra líquida, un resplandor sordo que parecía provenir de mis propias manos. No era luz, sino una forma de visibilidad extraña, como si mis dedos trazaran líneas en el aire. El detalle imposible se hizo evidente. Podía ver sin ver, con un espectro que no dependía de la linterna. Retrocedí de inmediato. Volví al vestíbulo. Necesitaba aire y referencias sólidas. El reloj de pared marcaba las 0:30 en punto, aunque mi muñeca ya decía las 0:57. El desajuste temporal crecía. Esa contradicción reforzaba lo que había presentido desde el inicio. El turno no pertenecía al tiempo ordinario. Era un intervalo suspendido, un desajuste calculado. Me apoyé en el mostrador de recepción, tratando de controlar la respiración. El olor cambió de nuevo en azufre leve, un huevo podrido escondido en la corriente de aire. Ese olor ha sido documentado en casos de escapes de gas y también en informes de experiencias cercanas a la muerte. Para mí significó otra cosa al aviso. La rutina se había roto definitivamente. El turno ya no podía considerarse normal. Había entrado en otra fase, regida por normas que no estaban en manuales oficiales, sino en aquella hoja arrugada que parecía saber más de mí que yo mismo. Supe en ese momento que el protocolo habitual ya no serviría. Cada paso sería prueba, cada puerta una trampa, cada olor un mensaje. Y lo peor era la certeza que me mordía la conciencia. Lo imposible no estaba llegando de fuera, sino que brotaba del propio edificio, como si siempre hubiera estado allí, esperando a que alguien como yo lo activase. Me senté en el mostrador de recepción, bajo la luz mortecina de un fluorescente,
que vibraba como si estuviera a punto de fundirse. Era el único punto del edificio donde todavía podía fingir que existía cierta normalidad. Respire hondo, abrí mi libreta de guardia y empecé a escribir con la meticulosidad que exige el turno nocturno. Es un hábito aprendido en años de servicio to-do incident. Por extraño que parezca, debe quedar registrado. La escritura es prueba, pero también defensa. En la libreta, lo imposible adopta la forma de un dato verificable. Anoté con exactitud la hora, la 1:03, según mi reloj, y la discrepancia con el de pared, que seguía clavado en las 0:30. Describí la sala de juntas, con la puerta abierta sola, la luz que no debería existir, el murmullo que imitaba mi propia voz. Continué con el ascensor, esa lámpara que latía al ritmo de mi respiración, y finalmente el olor a azufre, concentrado como si alguien hubiera roto un huevo podrido en pleno vestíbulo. Lo escribí todo sin suavizarlo. No traté de explicarlo, porque sabía que cualquier explicación sería peor que la ausencia de una. Mientras redactaba, sentí algo nuevo en la libreta. No era solo un registro, sino un mecanismo de conexión. Cada palabra parecía resonar en el edificio, como si los muros escucharan lo que yo dejaba impreso. Es un fenómeno que en psicología ambiental llaman efecto de foco atencional. En cuanto más describes un estímulo, más presente lo haces. Pero aquí adquiría una dimensión inquietante. Las letras parecían brillar levemente, y al apoyar la mano sobre la página, noté un calor tenue, como si la tinta fresca irradiara energía. Hice una pausa, levanté la mirada y vi mi reflejo en el cristal del vestíbulo. No era un reflejo fiel. Mi silueta se movía un segundo más tarde que yo. Anoté también ese detalle. Reflejo retardado y sechi al escribirlo. El eco de mis pasos reapareció en el pasillo, aunque yo estaba quieto. Era como si la libreta activara respuestas inmediatas en el entorno. El papel se convertía en detonador de anomalías. Me pregunté si eso era casual o si la función real del cuaderno era documentar para que el turno se sostuviera. La palabra turno empezaba a perder su sentido laboral y a convertirse en un ciclo, un engranaje que me absorbía. En informes históricos sobre alucinaciones colectivas, como los de la base polar Vostok, en 1983, se describe un fenómeno similar, cuando varios investigadores anotaban sus percepciones en diarios distintos. Los detalles coincidían con precisión imposible. Era como si el acto de escribir estableciera un patrón común, una realidad compartida. Quizá mi libreta estaba cumpliendo ese mismo rol, aunque yo fuese el único en servicio. Escribí entonces una pregunta directa, algo que nunca había hecho en un parte de incidencias. ¿Quién dicta las normas? Apenas la terminé de trazar, un golpe seco resonó en el pasillo, como si alguien hubiera dejado caer una carpeta pesada contra el suelo. Corrí hacia allí y encontré un archivador metálico abierto, con documentos desperdigados. Al recorrerlos, descubrí que no eran papeles administrativos. Eran copias de partes de guardias pasadas, todos escritos a mano, con la misma letra nerviosa que la mía. Distintos vigilantes habían registrado las mismas anomalías en noches anteriores. Era una cadena. Volví al mostrador con las hojas bajo el brazo, las comparé con mi libreta y confirmé lo perturbador en las frases. Eran idénticas. Incluso, los errores ortográficos coincidían. Puerta abierta, sola 042, ascensor abierto, sincronía luz, respiration, reflejo retardado, la 1:07. Cada registro era un espejo del mío, como si estuviera reescribiendo una historia predestinada. Anoté la observación en mayúsculas. Este turno ya fue vivido al hacerlo. La bombilla del vestíbulo parpadeó con violencia, y después quedó fija, demasiado fija, sin el zumbido habitual. El silencio perfecto volvió a caer sobre mí. El valor de la libreta se duplicó.
Ya no era solo un documento de defensa, sino una prueba de continuidad. Cada línea que yo escribía parecía garantizar que el turno siguiera adelante. Era como si mi deber consistiera en mantener vivo ese archivo. Sentí la tentación de dejar de escribir, de romper el ciclo, pero el instinto me dijo que interrumpir el registro sería romper también la única cuerda que me mantenía anclado, y sabía, con certeza física, que soltar esa cuerda significaba perderme en un espacio sin retorno. A las 1:15, añadí otra línea. El turno se sostiene en la escritura. Apenas lo hayes, una corriente de aire helado recorrió el pasillo, cerrando de golpe las puertas abiertas. Todo quedó sellado, como si el edificio hubiera respondido afirmativamente a mi nota. No me quedaba duda. A la libreta era el verdadero manual, el único documento capaz de traducir lo imposible a un lenguaje humano. Y al mismo tiempo, era una prisión, porque si cada anotación mía coincidía con registros anteriores, quizá alguien en el futuro repetiría mis mismas frases, palabra por palabra. Atrapado en el mismo bucle, me quedé contemplando la hoja en blanco siguiente. El espacio vacío era una amenaza. Lo inevitable de escribir de nuevo me producía un vértigo extraño. Como asomarse a un precipicio. La rutina del vigilante había quedado abolida. Ahora era el escriba de un turno imposible, y el precio de detenerme sería demasiado alto. Había leído y repetido cada línea del papel arrugado como si fuera un catecismo. Sabía que el margen de error era mínimo, y que la obediencia estricta era mi único recurso. Sin embargo, en algún punto de esa madrugada comprendí que la disciplina absoluta no estaba en mis manos. La fragilidad humana siempre encuentra una rendija por donde colarse. Y aquella noche, la rendija fue el cansancio. A las 1:40, me dirigí hacia el pasillo que conectaba con la sala de archivo. Llevaba en la memoria la tercera Norman. Nunca abras la puerta del archivo. Si ves luz dentro, Anne. Lo repetí en silencio, como una advertencia constante. Y sin embargo, al llegar, encontré la puerta cerrada, sin ningún resplandor visible. Me acerqué. Apoyé la mano en el pomo, y en ese instante la luz se encendió sola detrás del umbral, atravesando las rendijas como cuchillos de neón. Retiré la mano de golpe, pero ya era tarde. Había iniciado el gesto de abrir. Esa mínima fracción de segundo bastó para quebrar la norma. El aire cambió de densidad. Un olor ácido, mezcla de desinfectante y papel quemado, me golpeó en la cara. El pasillo parecía estirarse, como si la perspectiva se deformara a cada paso. Lo escribí en la libreta con trazo nervioso en archivo, iluminado al contacto con la puerta. Norma violada por intento. El temblor en mi caligrafía era tan evidente que tuve que detenerme a observarla. Nunca antes había registrado un incidente con letra ilegible, ni siquiera en turnos de máxima tensión. Aquello era la primera consecuencia a la pérdida de control básico sobre mi propia escritura. Avancé unos metros, intentando recuperar el protocolo. El suelo de terrazo estaba frío, y cada pisada resonaba como si hubiese agua bajo la superficie. Escuché entonces un murmullo que venía del interior del archivo. No era una voz ajena, era la mía, repitiendo en bucle las notas que acababa de escribir. Archivo iluminado al contacto con la puerta. Norma violada por intento. En el eco me devolvía mi propio informe, palabra por palabra, con un retardo de 2 segundos. Me tapé los oídos con fuerza, pero el sonido no provenía del aire. Estaba dentro de mi cráneo. La norma se había roto, y la consecuencia era clara. El turno empezaba a registrar por sí mismo lo que yo hacía. No necesitaba ya mi mano ni mi libreta. Yo me había convertido en la nota, y esa idea era más aterradora que cualquier figura espectral, porque si mi propia voz era reproducida por el edificio, significaba que estaba siendo absorbido, transcrito, en una dimensión que no me pertenecía. Intenté aliviarme, pero el ascensor central volvió a abrirse solo. La luz interior palpitaba de nuevo, y esta vez no coincidía con mi respiración, sino con mis latidos. Cada golpe en el pecho generaba un destello. Recordé la regla: si encuentras un ascensor abierto,
Espera que se cierre solo. No entres en. Me quedé inmóvil. Aunque el impulso de huir hacia adentro era casi irresistible, el corazón acelerado convirtió el interior del ascensor en un parpadeo frenético, una convulsión lumínica que me obligaba a apartar la mirada. Fue entonces cuando noté que llevaba la linterna en la mano y que la batería estaba al límite. En mis entrenamientos siempre insistían en el control de recursos, a nunca agotar la fuente de luz, porque la oscuridad total desarma la mente más que cualquier amenaza física. Miré el indicador y vi que quedaba un solo segmento de carga. Recordé la norma prohibitiva: nunca la enciendas en las escaleras, pero me encontraba justo al inicio del tramo descendente. Un reflejo automático me hizo pulsar el botón. La linterna se encendió con un haz firme y en ese instante, la escalera desapareció. No fue un fallo óptico, ni un desmayo. El espacio entero se disolvió, y durante un segundo me vi suspendido en una penumbra líquida, sin barandillas, sin escalones, sin referencia física. La linterna apuntaba a un vacío que parecía respirar. Apagué Jigopi y al hacerlo los peldaños reaparecieron bajo mis pies. Me arrodillé, temblando, con la certeza de que había cometido el segundo error de la noche. 2 normas rotas, aunque fuera por instinto. 2 violaciones que no admitían disculpa. Me obligué a escribir de inmediato, aunque apenas podía sostener el bolígrafo. Linterna encendida en escalera. Desaparición temporal de la estructura AN. Al terminar, noté que alguien había añadido una línea debajo, con la misma caligrafía: AN advertencia registrada. Próxima violación irreversible. El papel me respondió. No había duda. El turno no solo reaccionaba, sino que escribía conmigo. El peso de la situación me cayó encima con brutalidad. La primera regla rota había desencadenado un mecanismo autónomo. Ya no era yo el único autor del relato, era coescrito, vigilado desde dentro. Y comprendí lo más aterrador de todo. El manual no era un conjunto de instrucciones para protegerme, era un contrato. Cada norma quebrada activaba una cláusula, una respuesta inmediata que reducía mis márgenes de supervivencia. El edificio no castigaba con violencia física, sino con la absorción progresiva de mi identidad en su archivo interminable. Me apoyé en la pared, con la frente húmeda de sudor frío. El reloj de muñeca marcaba las 2:02, mientras el de pared seguía clavado en las 0:30. La brecha temporal se expandía. El turno avanzaba en su propio eje, y yo, con cada error, me adentraba más en su lógica. La primera regla rota no era un simple fallo, era la puerta de entrada definitiva, y ya no podía cerrarla. La violación de las reglas me había dejado debilitado, como si el edificio hubiese absorbido parte de mi energía vital. Me apoyé en la barandilla de la escalera para recuperar el aliento, pero la sensación de vacío seguía latiendo en la garganta, como un vértigo que no cedía. Fue entonces cuando percibí algo nuevo. No estaba solo, y lo comprendí no por la vista, sino por la textura del aire, una densidad extra, una vibración que indicaba movimiento cercano, distinto al mío. Avancé unos pasos por el pasillo lateral, intentando mantener la rutina. En mi entrenamiento, siempre insistían en el valor de la repetición mecánica en caminar, observar, anotar. Esa tríada mantiene la mente ocupada y ahuyenta el pánico. Pero aquella noche, la tríada empezó a resquebrajarse. Escuché primero el sonido de un crujido leve, como el roce de una suela de goma en el terrazo. No venía de detrás, sino de un ángulo imposible, como si alguien caminara dentro de la pared. Me detuve en el eco, siguió resonando 2 pasos más, hasta extinguirse en un silencio sofocante. Saqué la libreta y escribí en posible presencia lateral, las 2:15. Al terminar la frase, el zumbido de los fluorescentes se detuvo. Una sombra se proyectó en la pared opuesta, desproporcionada, más alta que cualquier ser humano. El corazón me dio un vuelco. No era una sombra producida por mi linterna, porque la había apagado minutos antes. Era una silueta autónoma, generada por una fuente que no existía. Permanecía inmóvil,
con los hombros encorvados y la cabeza ladeada, como si estuviera escuchando. Lo más perturbador fue que se parecía a Mia. Reconocí la postura, incluso la curvatura ligera de la espalda. El edificio me devolvía un duplicado, un vigilante espectral, que reproducía mis defectos físicos con fidelidad. Me obligué a girar y caminar con paso firme. Sabía que detenerme equivalía a ceder. El aire olía ahora a hierro oxidado, un aroma metálico que recordaba una sala de urgencias después de un accidente. En mi experiencia profesional, ese olor suele anunciar heridas invisibles, daños que todavía no se han manifestado. En ese momento comprendí que la presencia no estaba allí para atacar, sino para registrar, para observar. Era como un supervisor oculto, anotando cada uno de mis errores. El recorrido me llevó hasta el segundo vestíbulo, junto a los ascensores de servicio. Allí la atmósfera cambió otra vez. El suelo vibraba con un pulso rítmico, semejante al de un generador. Sin embargo, todos los equipos eléctricos habían quedado desconectados horas antes. En el centro del vestíbulo, sobre el mármol, vi una huella de zapato húmeda. Era mía. Lo supe por el desgaste de la suela, por la inclinación del tacón. Pero yo no había pasado por allí. El registro era perfecto. En cada pisada que daba parecía duplicarse, en lugares donde no había estado. La presencia no solo me observaba, sino que caminaba en paralelo, dejando rastros físicos de mi propia existencia. Escribí en huella propia fuera de ruta. Posible duplicación las 2:24. Apenas terminé de trazar la línea, escuché mi nombre por el altavoz del pasillo. La voz era clara, nítida, sin distorsión. Antonio, acude al archivo. Se me heló la sangre. Recordé la segunda norma. Si escuchas tu nombre por el altavoz, ignóralo de inmediato. No eres tú a quien llaman. Obedecí, clavando los ojos en el suelo, negándome a reaccionar. Pero al hacerlo, vi una segunda huella formarse delante de mí, húmeda, fresca, como si alguien invisible avanzara en mi misma dirección. La obediencia me había salvado de una trampa, pero había despertado algo. El duplicado empezó a caminar conmigo, a la misma velocidad, aunque solo sus pasos quedaban marcados en el suelo. El miedo se transformó en lucidez. Comprendí que las presencias no eran intrusos externos, sino extensiones de mí mismo, generadas por la violación de normas. Cada error abría una puerta a un reflejo, a una copia que se materializaba de forma parcial. La disciplina no solo protegía de peligros, sino que contenía la multiplicación de identidades. Cada presencia nueva era un recordatorio de que yo podía desintegrarme en infinitos fragmentos si continuaba fallando. El reloj de muñeca marcaba las 2:30, mientras el de pared seguía detenido. En ese intervalo congelado, las presencias se acumulaban. Al pasar por el pasillo de archivo, distinguí hasta 3 sombras superpuestas, todas con mi silueta, cada una en una posición distinta. Una miraba al suelo, otra al techo, otra me imitaba con exactitud. Era como contemplar una galería de futuros posibles. Lo insoportable fue darme cuenta de que una de esas figuras respiraba más rápido que yo. El eco de su jadeo llenaba el pasillo. No era proyección, era un cuerpo presente, invisible a la vista, pero con pulmones que reclamaban aire. Me apoyé contra la pared, cerré los ojos y me repetí las normas, una por una, como quien recita un conjuro. Al abrirlos, las presencias habían desaparecido, pero las huellas permanecían. Un rastro húmedo que se extendía hacia el interior del archivo. El contrato era claro. Las reglas me protegían de las formas, pero no podían borrar sus rastros. El edificio había registrado ya mi primera caída, y ahora había testigos, presencias que no deberían estar allí, pero que habían venido a certificar mi fragilidad. Comprendí que lo peor no era verlas, sino saber que seguirían ahí, aunque dejara de mirar. El turno había cambiado de fase. Ya no era yo contra el edificio, sino yo contra mis duplicados. Y en esa lucha,
La disciplina no bastaría. El próximo error me pondría frente a una presencia tangible, un reflejo con la capacidad de actuar por sí mismo. El pasillo hacia el archivo seguía marcado por las huellas húmedas de mis duplicados. Cada vez que alzaba la linterna, los rastros parecían multiplicarse, como si la propia luz los alimentara. Decidí apagarse de nuevo y continuar en penumbra, confiando en la memoria del edificio. Fue entonces cuando escuché el primer grito, un sonido humano, claro, desesperado. Venía de la sala de juntas, la misma que se había abierto sola una hora antes. El corazón me golpeó con fuerza en el pecho. La norma era inequívoca. Nunca abras la puerta del archivo si ves luz dentro, Ann. Pero aquello no era luz, sino una voz humana. Me quedé paralizado, porque la instrucción nunca contemplaba esa variante. ¿Qué debía hacer si había alguien pidiendo auxilio? En mi experiencia de guardia nocturno, los simulacros suelen incluir voces grabadas para comprobar reacciones. Pero ese grito tenía matices de dolor, real a la respiración entrecortada, el timbre quebrado, la súplica rota en palabras incompletas. Me acerqué despacio, con la libreta en la mano. Escribían las 2:42 voz humanao. Desde Salau de Juntaos, la tinta pareció absorberse en la hoja, como si el papel la devorara. Me obligué a razonar. Si iré un intruso, debía reducirlo o llamar refuerzos. Si era un compañero atrapado, debía ayudarlo. Si era una trampa, obedecer la norma era la única salida. La encrucijada era total. Golpeé la puerta con los nudillos. El grito cesó de inmediato. Segundos después, escuché mi propio nombre susurrado al otro lado. Antonio, ayúdame. Era mi voz idéntica, con el mismo timbre. El dilema se volvió insoportable. Obedecer significaba ignorar la súplica, dejar morir, o creer que moría menos a alguien que sonaba exactamente como yo. Romper la norma significaba entregarme a lo que hubiera detrás de la puerta. Recordé los cursos de psicología aplicada a la vigilancia. Allí nos hablaban de la ilusión de agencia, la capacidad de ciertos estímulos para imitar tu voz interna y obligarte a responder. Esa explicación científica me dio un hilo de cordura. Decidí retroceder, apoyar la espalda contra la pared opuesta y esperar. Pero la voz se volvió más insistente. No me dejes aquí. Si no abres, me borraré. Ann, esa frase meló. No era un ruego genérico. Era la amenaza de desaparición. ¿Y si desaparecía? ¿Desaparecía conmigo? Escribí con trazo torpe Ann. La voz asegura que se borrarán en ese instante. La bombilla del pasillo estalló con un chasquido seco. Fragmentos de cristal llovieron sobre el suelo, y el pasillo quedó sumido en penumbra total. Solo quedaba la luz de emergencia, roja y pulsante, que hacía latir las paredes como si fueran carne viva. La puerta de la sala de juntas se abrió sola unos centímetros, y un resplandor blanco salió disparado hacia mí, cortándome la visión. Tuve que decidir. En ese segundo comprendí que el dilema no era abstracto. Obedecer significaba abandonar a alguien con mi voz. Desobedecer significaba entrar en un territorio prohibido. Cerré los ojos, contuve la respiración y empujé la puerta con el hombro. El aire del interior era helado, casi glacial. La sala estaba vacía. Solo había una grabadora antigua sobre la mesa, con una cinta girando sin detenerse. El grito que había escuchado estaba allí, registrado, repitiéndose en bucle. Y lo más aterrador, la cinta llevaba mi nombre escrito a mano en la etiqueta. Me acerqué, temblando, y la paré con un clic. El silencio fue absoluto, pero no me trajo alivio, porque al detener la cinta, escuché otro grito. Esta vez, al fondo del pasillo, más lejano, más débil. Era el mismo, pero ya no provenía de un aparato. Era una voz orgánica, sofocada, que pedía ayuda desde un punto que no podía localizar. Comprendí que mi acto había liberado a Elliot. Al elegir desobedecer para salvar,
Había dado un paso en falso. El edificio no buscaba que eligiera entre obedecer o ayudar. Buscaba que me confundiera, que sacrificara una norma a cambio de un espejismo de humanidad. Ese era el verdadero dilema. Cada vez que intentaba actuar como persona, como profesional con empatía, el turno me castigaba con un eco aún más profundo. Me apoyé contra la mesa, incapaz de sostener el peso del descubrimiento. El dilema moral había dejado una marca indeleble. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de decidir si mi humanidad era compatible con las normas. Y en esa disyuntiva comprendí lo inevitable. Al salvar a alguien significaba perderme. Obedecer significaba conservarme, pero al precio de abandonar cualquier vestigio de compasión. Salí de la sala de juntas con el cuerpo rígido y la libreta manchada de tinta corrida por el sudor. El pasillo me recibió con un silencio expectante. Había cruzado una línea. El turno ya sabía que estaba dispuesto a romper una norma, si la voz adecuada me lo pedía, y eso me convertía en un objetivo vulnerable. El dilema había quedado resuelto de la peor manera. No había salvado a nadie, y tampoco había obedecido del todo. Solo había demostrado que podía ser manipulado. El eco de aquel grito falso seguía vibrando en mis oídos mientras avanzaba hacia el vestíbulo central. La libreta pesaba más que nunca en mi bolsillo, no por su peso físico, sino por la carga de cada anotación. Había aprendido que cada palabra escrita era una llave, y que esas llaves abrían puertas que no siempre quería cruzar. Sin embargo, había algo aún más devastador que el eco de las voces, la colisión de las propias normas. Llegué al pasillo que conectaba con las escaleras de emergencia, y entonces escuché un murmullo distinto, metálico, filtrado a través del sistema de altavoces. Una voz anónima, seca, dijo: permanece en silencio absoluto hasta las 3. Aquella instrucción no estaba en la hoja arrugada, pero el tono era el mismo, imperativo, sin posibilidad de réplica. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. El reloj de mi muñeca marcaba las 2:53. Eran 7 minutos de mutismo obligatorio. Me parecía un plazo asumible, hasta que escuché otro mensaje, esta vez en un susurro que resonó directamente junto a mi oído, como si alguien invisible me hablara desde atrás. Antonio, responde de inmediato cuando te llamen por tu nombre. El choque fue inmediato. Una orden exigía silencio absoluto, la otra me obligaba a contestar al instante si era nombrado. 2 mandatos incompatibles que no admitían simultaneidad. Mi cuerpo se tensó. Sabía que obedecer una significaba quebrar la otra. Me apoyé en la pared fría del pasillo, analizando la situación como si estuviera en un ejercicio de lógica militar. En protocolos de emergencia siempre se establece una jerarquía, la regla más reciente, o la proveniente de la autoridad superior, prevalece. Pero aquí la autoridad era difusa, contradictoria. ¿Qué debía priorizar? ¿El altavoz impersonal que exigía silencio, o el susurro íntimo que me reclamaba respuesta? No tuve tiempo para una reflexión prolongada. Al minuto siguiente, a las 2:54, escuché mi nombre de nuevo. Antonio. Esta vez no era un susurro, sino un llamado claro, cercano, que parecía provenir de la escalera. Todo mi cuerpo se tensó como un resorte. Si respondía, quebraba el mandato de silencio. Si callaba, violaba la orden de contestar. La libreta temblaba en mi mano, exigiendo un registro. Escribí lo más rápido que pude, en contradicción, entre normas en silencio, hasta las 3 versus en respuesta inmediata, llamado las 2:54. Apenas cerré la frase, el aire del pasillo se condensó como si la atmósfera hubiera cambiado de densidad. El zumbido eléctrico de los fluorescentes se apagó por completo, y en su lugar se escuchó un goteo constante, metálico, como agua cayendo sobre una plancha de hierro. Era la consecuencia de mi indecisión. La realidad empezaba a fracturarse a mi alrededor. Decidí optar por el silencio. Cerré los labios con fuerza, aunque la voz siguió insistiendo, repitiendo mi nombre cada 20 segundos,
con tono cada vez más imperioso. La tensión se volvió insoportable. Los expertos en privación sensorial describen este fenómeno como intrusión auditiva. El cerebro interpreta la orden de manera tan intensa que empieza a fabricar sonidos añadidos. Pero aquello no era interno. Cada vez que la voz me llamaba, un fluorescente explotaba, lanzando chispas al suelo. El edificio castigaba mi silencio. A las 2:57 ya había perdido 3 luces en el pasillo. La oscuridad se cerraba sobre mí como una compuerta. El dilema se volvía más asfixiante en sí. Aguantaba en silencio hasta las 3. Corría el riesgo de quedarme sin iluminación alguna. Si respondía, me exponía a lo que estuviera escondido tras la voz. El protocolo interno de mi profesión me decía que debía conservar la fuente de luz. La regla escrita en la hoja me decía lo contrario: a nunca contestes a lo que imita tu nombre. Al final, la tensión me arrancó un susurro involuntario. Respondí, sí. La palabra apenas salió de mis labios cuando el silencio absoluto regresó, opresivo, pesado. No hubo más llamadas. El pasillo quedó oscuro, pero intacto. Ninguna bombilla explotó después de mi respuesta. Era como si la decisión hubiera cerrado el conflicto, pero la consecuencia fue inmediata. En la libreta apareció una frase escrita con letra idéntica a la mía, aunque yo no la tracé. Has elegido obedecer al eco. Ahora él decidirá el resto en mí. Quedé helado. La contradicción no se resolvía en mi beneficio, sino que abría un nuevo frente. Había cedido autoridad a una voz que no era la mía. El edificio me obligaba a elegir, pero cada elección transfería poder a una entidad distinta. Silencio o respuesta, ambas opciones implicaban sumisión. A las 3 exactas, según mi reloj, el altavoz volvió a activarse. La misma voz seca anunció: han tiempo cumplido. El registro continúa. Lo más perturbador fue lo siguiente: las huellas húmedas en el suelo, las que pertenecían a mis duplicados, se alinearon de pronto, formando un camino hacia las escaleras. No había duda. La contradicción había sido diseñada para quebrar mi resistencia, y al responder, había entregado una parte de mí. Comprendí entonces que la peor amenaza no eran las presencias ni los ecos, sino la colisión de mandatos. La contradicción era la verdadera trampa. Obligarte a elegir cuando ninguna opción es segura. Y el edificio había descubierto que yo podía ser obligado a hablar. Las huellas alineadas hacia la escalera me condujeron como un rebaño obediente. Sabía que era una trampa, pero la lógica del edificio no admitía desvíos. Siempre terminaba llevándome al punto exacto que había previsto. Descendí los primeros peldaños con la linterna apagada, obedeciendo la norma. La penumbra era densa, casi viscosa. A cada paso el eco no coincidía con el ritmo de mis botas. Había un retardo, como si alguien bajara conmigo. Medio segundo después, esa duplicación me obligó a apretar los dientes para no girarme. A mitad del tramo, la atmósfera cambió. Un frío de sótano invadió el pasillo y percibí un olor seco, mezcla de papel viejo y polvo quemado. Al llegar al rellano, lo encontré en una puerta metálica sin identificación, pintada con un gris opaco que no figuraba en los planos. Alguien había atornillado una cerradura nueva sobre la estructura antigua, y sin embargo, la puerta estaba entreabierta, como si me esperara. Empujé con cuidado. Dentro, no había un cuarto de servicio, ni una sala técnica. Era un archivo. Estanterías de metal abarrotadas de carpetas, cajas con etiquetas amarillentas, archivadores abiertos con hojas dispersas. El olor era abrumador, una mezcla de tinta desvaída y humedad, atrapada en décadas de encierro. El aire mismo tenía sabor a polvo. Lo primero que me llamó la atención fue una mesa central cubierta por decenas de libretas idénticas a la mía. Reconocí la tapa negra, la goma elástica, el mismo formato que la empresa nos entregaba para las rondas nocturnas. Me acerqué temblando. Abrí una al azar. En la primera página leí normas del turno de medianoche.
Más abajo, la misma lista que yo había encontrado en la taquilla 17E. La caligrafía era distinta, pero las palabras idénticas. Pasé las páginas. Cada guardia había escrito su experiencia con precisión obsesiva. Fechas, horas, incidentes, y lo más perturbador, en todas las anomalías coincidían con las mías. Puerta que se abre sola. Ascensor sincronizado con respiración. A reflejo retardado en cristal. Era como leer mis propios informes, escritos décadas antes, por manos diferentes. Me desplomé en la silla frente a la mesa. Aquello no era casualidad. El turno no era un error aislado, sino un ciclo que se repetía con distintos vigilantes. Yo era simplemente el último, en una cadena de custodios sacrificados, y el archivo estaba allí para conservar la memoria, como si el edificio necesitara coleccionar cada testimonio para mantener viva su lógica. Entre las libretas encontré una distinta. Estaba abierta por la mitad, con páginas arrancadas. En la portada, un nombre escrito en tinta roja: Ramírez. Reconocí ese apellido. En los archivos de la empresa había visto un parte de baja médica con ese nombre, fechado hacía más de 10 años. La versión oficial hablaba de accidente laboral, pero aquí, en este sótano oculto, su libreta demostraba que había pasado por el mismo turno imposible. Las páginas restantes estaban plagadas de frases desesperadas. No puedo seguir obedeciéndome. Hablan desde los espejos. La norma cambia cada noche. Lo más inquietante era la última línea que alcanzó a escribir. Ahora no soy yo quien anota. A la libreta escribe sola. Esa frase coincidía exactamente con lo que me había ocurrido minutos antes. No era una metáfora, era la descripción precisa de la absorción que yo también estaba experimentando. El golpe definitivo vino al abrir otra carpeta. En su interior encontré hojas mecanografiadas con membrete de la propia empresa de seguridad. Informes fríos administrativos que describían la desaparición de varios trabajadores asignados al turno nocturno. Nunca hablaban de anomalías, solo de bajas médicas prolongadas o abandono del puesto en el archivo clandestino del sótano. Era el reverso de esos informes oficiales, dos realidades paralelas en la visible, que ocultaba los hechos, y la oculta, que los registraba con una precisión aterradora. Comprendí que las normas no eran inmutables. Cambiaban de manos, se transmitían de vigilante en vigilante, cada libreta heredando la lista con leves variaciones. Una regla podía desaparecer y otra surgir en su lugar. Eso explicaba la contradicción entre protocolos que había sufrido antes. Diferentes custodios habían escrito versiones distintas, y el turno las mezclaba todas en un mismo laberinto. Me incliné sobre la mesa y anoté en mi libreta: el archivo demuestra que las normas son heredadas. Al terminar la frase, sentí un temblor bajo mis pies, como si las estanterías respiraran. Las carpetas vibraban levemente, y algunas hojas cayeron al suelo, sin que nadie las tocara. El archivo me reconocía como parte de su cadena. Y entonces vi lo peor, una libreta nueva, en blanco, con mi nombre ya escrito en la portada. El vértigo me obligó a cerrar los ojos. Entendí que la escritura ya no era defensa, sino destino. Tard o temprano. Mis anotaciones formarían parte de aquel archivo interminable, y la libreta en blanco era la prueba de que mi entrada ya estaba prevista. Salí del sótano tambaleándome, con el eco del polvo pegado en la garganta. El archivo oculto no era un refugio ni una prueba, era un cementerio de identidades, una cadena infinita de vigilantes atrapados en las mismas normas. Y ahora, esas normas me pertenecían, o peor aún, yo pertenecía a ellas. Al abandonar el archivo oculto, comprendí que algo había cambiado en la naturaleza misma del edificio. Ya no era yo quien buscaba las anomalías. Eran ellas las que venían hacia mí, como si hubiesen cobrado confianza después de descubrir que mi nombre figuraba en una libreta en blanco. El pasillo principal, que siempre había recorrido como un corredor neutral, empezó a transformarse en un organismo reactivo atento
A cada gesto, a cada respiración. La primera señal fue sutil. Los fluorescentes, que aún quedaban encendidos, ya no titilaban al azar, sino en un ritmo acompasado, como si siguieran mi pulso. Caminaba 3 pasos y las luces se encendían en secuencia. Me detenía y todas quedaban fijas, inmóviles. Era un patrón demasiado preciso para ser casualidad. El entorno se sincronizaba conmigo, como si quisiera imitarme, o peor aún, absorberme. Di un paso atrás, de manera brusca. La hilera de fluorescentes hizo lo mismo, apagándose en retroceso hasta el final del pasillo. Volví a avanzar y la secuencia regresó hacia adelante. Aquello no era iluminación eléctrica, era obediencia. Y al darme cuenta, un escalofrío recorrió mi espina dorsal, porque el edificio ya no se limitaba a observar. Respondía, como un animal amaestrado que espera la orden de su dueño. La segunda señal fue aún más perturbadora. En la recepción, los relojes que antes marcaban horas distintas comenzaron a girar de manera sincronizada. El de pared, clavado en la 00 a 30 durante horas, de pronto empezó a avanzar con violencia, acelerando las agujas hasta alcanzar las 3:15 en mi reloj de muñeca. En cambio, se quedó inmóvil en las 2:58. Una divergencia imposible. El tiempo oficial del edificio corría en un eje propio, ignorando mi cronología. Anoté la observación en la libreta, pero las palabras parecían borrarse solas, como si el papel rechazara registrar un horario tan contradictorio. El aire también se volvió consciente. En la sala de juntas, cada vez que respiraba hondo, el polvo en suspensión se acumulaba frente a mi rostro, formando nubes que dibujaban mi silueta. Era como si el oxígeno mismo se dedicara a reproducirme. En un instante de descuido, distinguí una figura hecha de polvo que se quedó quieta, sin disolverse, aun cuando yo había exhalado. No era mi reflejo ni mi eco, sino una permanencia. La copia permanecía incluso cuando el original cambiaba. Comprendí entonces que la escalada no consistía en más anomalías aisladas, sino en la fusión del entorno conmigo. Cada norma violada, cada contradicción aceptada, daba al edificio una porción de mi identidad. Y ahora me respondía porque ya no distinguía entre vigilante y estructura. Yo era una extensión suya. El castigo a mi curiosidad llegó poco después. Crucé el pasillo del archivo y vi que todas las huellas húmedas, que antes se dispersaban, ahora convergían en un solo punto. El ascensor central. Las puertas estaban cerradas, pero de las rendijas escapaba un resplandor tenue, casi líquido. Al acercarme, el suelo vibró bajo mis botas. No era un temblor sísmico, sino una pulsación, como si el ascensor tuviera un corazón propio. El reflejo metálico de las puertas mostraba mi figura, pero no una, sino varias, superpuestas, cada una moviéndose con un retardo distinto. Una sonrió. Yo no me obligué a retroceder, pero el edificio reaccionó con violencia. Todas las puertas laterales de los despachos se abrieron al mismo tiempo, golpeando las paredes con un estruendo que me hizo taparme los oídos. El eco reverberó durante segundos interminables. Dentro de cada salaú, las lámparas colgantes oscilaban solas, como si hubieran sido empujadas por manos invisibles. Era una coreografía de resistencia. El edificio demostraba que tenía fuerza suficiente para imponerme su voluntad. A las 3:20, según el reloj del vestíbulo, las normas escritas se actualizaron. Lo vi con mis propios ojos. La hoja que guardaba en la libreta cambió de caligrafía. Una nueva línea apareció, trazada sin que yo escribiera nada. A partir de ahora, todo movimiento que hagas será repetido 3 veces por el entorno. Controla lo que decides. Sentí el peso de esa advertencia, como una losa. Miré alrededor y confirmé el cumplimiento inmediato. Al levantar un pie, el suelo crujió 3 veces. Al tragar saliva, escuché 3 ecos secos en mi garganta. Era una escalada progresiva, un aprendizaje mutuo. El edificio me entrenaba como yo entrenaba a los novatos en sus primeros turnos, solo que aquí la lección
No era como proteger un recinto, sino como sobrevivir a un organismo arquitectónico que había decidido convertirme en parte de su archivo viviente. Me acerqué a una de las mesas del vestíbulo y pasé la mano por encima. El polvo reaccionó formando 3 huellas paralelas, idénticas, con la misma presión de mis dedos. El entorno ya no solo me reflejaba, me multiplicaba. Y esa multiplicación era un preludio de desaparición. Si 3 versiones mías coexistían en cada gesto, ¿cuánto tardaría en dejar de reconocerme? La libreta pesaba como plomo en mi bolsillo. Abrí de nuevo y escribí. El entorno responde. El edificio ya no es escenario, es actor anal. Cerrar la tapa. Escuché un susurro que no venía de los altavoces ni de mi mente. Era el propio papel, vibrando con un zumbido casi eléctrico. Sus palabras eran claras, y ahora también, director. El turno había cambiado de fase. Ya no obedecía solo a reglas impresas, sino a improvisaciones en tiempo real. El edificio no era un contenedor de normas, era su generador, y yo estaba atrapado en su ensayo interminable. El edificio me había convertido en su reflejo, en su eco, en un actor atrapado, en una obra que no había elegido. Pero lo peor llegó cuando comprendí que ya no solo me estaba robando gestos o duplicando huellas, empezaba a negociar con mi propia esencia. A las 3:33, según el reloj del vestíbulo, escuché un chasquido seco proveniente del archivo oculto. No era el sonido de una carpeta cayendo, ni de una puerta cerrándose. Era el inconfundible giro de una grabadora de cinta, el mismo aparato que había encontrado en la sala de juntas. Caminé hasta el origen del ruido con un nudo en el estómago. Al llegar, sobre la mesa central del archivo, había una nueva grabadora encendida, y la cinta giraba con suavidad. Me acerqué y escuché la voz. Era la mía, pero no narraba incidentes, recitaba recuerdos personales, la primera vez que llevé uniforme, la llamada que recibí cuando murió mi padre, incluso una frase íntima que había dicho a mi hijo cuando nació. Ninguno de esos momentos pertenecía al turno. Eran fragmentos de mi memoria. Me quedé inmóvil con la garganta. Sí, la cinta seguía revelando pasajes de mi vida que yo jamás había contado a nadie. Cada palabra era exacta, con el mismo temblor de voz, con los mismos silencios que había guardado años atrás. No era una imitación, era mi memoria arrancada y reproducida como un objeto de archivo. Sobre la mesa encontré 2 papeles. El primero decía: entrega tu identidad, conserva tus recuerdos. El segundo: entrega tu memoria, conserva quién eres. Han 2 opciones incompatibles, planteadas como un contrato. Si elegía lo primero, me quedaría vacío de presente. Seguiría existiendo como individuo, pero sin personalidad propia, una carcasa obediente. Si elegía lo segundo, me quedaría con mis recuerdos intactos, pero perdería mi identidad actual, convertirme en un desconocido que no podría reconocerse frente al espejo. El dilema era devastador. ¿Qué nos define más, la memoria acumulada o la identidad presente? Pensé en informes de neurología que describen casos de pacientes con amnesia total. Conservan reflejos, habilidades, pero sin recuerdos dejan de ser reconocibles, incluso para sí mismos. Otros, en cambio, conservan la memoria, pero con la identidad fragmentada por trastornos disociativos, incapaces de unir lo que saben con lo que son. Ambos destinos son cárceles. La grabadora cambió de tono y pronunció mi nombre. No era ya un recuerdo, era una instrucción. Antonio. El hille en el eco se propagó por las estanterías. Las carpetas vibraron como si celebraran el momento. El archivo entero estaba pendiente de mi decisión. Me senté en la silla, con la libreta abierta. Intenté escribir la duda, identidad o memoria, pero la pluma no se movió. La página permanecía intacta, como si la tinta se negara a plasmar una contradicción tan absoluta. Entonces, recordé que en libretas anteriores, las que había encontrado en el sótano,
siempre faltaban páginas arrancadas. Quizá esos vacíos eran las decisiones que ningún vigilante había logrado escribir, los momentos en que la pluma se negaba a obedecer. Decidí probar un tercer camino. Me acerqué a la grabadora y pulsé el botón de rebobinar. La cinta retrocedió con un chillido agudo. Al detenerla, la habitación entera se estremeció. El polvo cayó en cascada de las estanterías y las luces parpadearon como si el edificio hubiera sufrido una convulsión. El altavoz del pasillo se activó con un zumbido y la voz metálica pronunció con frialdad: el vigilante ha intentado escapar de la decisión. Sanción inminente. El miedo me paralizó. La sanción no era física. Lo supe de inmediato. Anne era existencial. El edificio se disponía a elegir por mí. Anne corría hacia la libreta y escribí con furia: Anne conservo identidad. Pierdo memoria. Era un impulso. Al terminar la frase, la grabadora se detuvo. La cinta quedó inmóvil. El aire se aligeró, como si hubiera tomado la opción que el archivo esperaba. Me desplomé contra la mesa, sudando. Durante un instante, creí haber ganado, pero al intentar recordar qué había hecho antes de entrar en el archivo, me encontré con un vacío. No recordaba el primer turno, ni el origen de las normas, ni siquiera cómo había llegado al edificio esa noche. Todo lo que estaba fuera del archivo había desaparecido. Conservaba mi identidad en ese instante. Podía reconocerme como Antonio Vigilanti Nocturno, pero mi memoria pasada había quedado arrancada. Salí del archivo tambaleándome, con la mente dividida. Cada paso era un recordatorio de lo que había perdido. Ya no sabía de dónde venía, pero sabía quién era, y esa certeza me sostuvo. Sin embargo, comprendí la trampa. Esa identidad sin memoria no duraría. El edificio me obligaría, tarde o temprano, a pagar también la segunda parte. Porque en este turno, las decisiones nunca eran definitivas. Eran solo aplazamientos de un destino inevitable. El dilema había quedado registrado, aunque la libreta mostraba la página medio borrada, como si la tinta se resistiera a fijarse. Lo único claro era una línea que no había escrito yo en primera elección completada. La segunda vendrá sola después de esa elección mutilada. Entre identidad y memoria, el edificio pareció calmarse. El aire estaba más ligero, los pasillos más silenciosos, como si hubiera satisfecho temporalmente su apetito. Pero esa calma no era alivio, era un silencio expectante, como el de un profesor que aguarda a que el alumno comprenda por sí mismo la última lección. A las 3:45, según el reloj de pared que se había puesto en marcha de nuevo, escuché un chasquido en la zona del vestíbulo. Me acerqué con cautela y vi algo imposible. A la taquilla número 17, aquella donde había encontrado la primera hoja con normas, estaba abierta. Dentro no había papeles arrugados, ni objetos olvidados, sino un espejo de cuerpo entero, incrustado donde antes había metal. El reflejo me devolvió mi imagen, pero no exactamente. Yo llevaba la libreta en la mano derecha, y mi reflejo la sostenía con la izquierda. Yo tenía el uniforme manchado de polvo, y el reflejo lo mostraba limpio, recién planchado. No era un espejo, era una versión alternativa de mi Anne. El reflejo sonrió con calma y movió los labios. La voz no salió del cristal, sino del altavoz del techo. Antonio, ahora sabes que no somos el edificio, somos tú en el impacto. Me cortó la respiración. Aquella frase contenía la revelación que había temido desde el principio. Las normas no eran dictadas por un poder externo, sino por mis propias repeticiones, por mis versiones pasadas y futuras, acumuladas en el archivo como una cadena interminable. Me acerqué más, intentando descifrar el detalle de la caligrafía que aparecía detrás del reflejo. En el cristal había texto grabado, como si fuera un documento proyectado. Reconocí frases de libretas anteriores, idénticas a las que yo mismo había escrito. Archivo iluminado al contacto con la puerta en ascensor, sincronizado con respiración en reflejo.
retardado en cristal en todas. Mis notas estaban allí, alineadas como artículos de un reglamento. Yo había escrito las reglas, y ahora regresaban a mí convertidas en mandamientos inquebrantables. El reflejo volvió a mover los labios. Somos los que fallaron antes y los que fallarán después. Dictamos las normas porque las vivimos. Tú las dictarás. También el eco de esa certeza me golpeó como un mazazo. No había una inteligencia externa que redactara el manual. Éramos nosotros mismos, vigilantes atrapados en el turno, reciclados una y otra vez, hasta que nuestras experiencias se convertían en órdenes. Las reglas eran las cicatrices de quienes no habían sobrevivido. La libreta, en mi mano, vibraba como un dispositivo eléctrico. La abrí sin querer, y en la página en blanco apareció una nueva frase, escrita con letra idéntica a la mía: a no te resistas a la continuidad, se ríe de golpe. Pero ya era tarde. Comprendí que cada anotación que hacía, cada palabra que registraba, estaba destinada a alimentar el archivo, que a su vez dictaría las normas del próximo vigilante. Era un ciclo sin inicio ni final. La sensación de trampa infinita me hizo tambalear. Miré de nuevo al espejo. Mi doble seguía allí, sereno, como si no estuviera sometido al mismo terror. De pronto, levantó la mano izquierda, la que sostenía la libreta menos, y la apoyó contra el cristal. Sin pensarlo, yo hice lo mismo. La superficie estaba helada, pero al contacto, un chispazo recorrió mi brazo. El reflejo se desvaneció, y en su lugar quedó una única palabra grabada en la superficie en supervisor. El término resonó con fuerza profesional en mi mente. En todos los protocolos de seguridad, existe la figura del supervisor, aquel que controla el turno sin ser parte activa de él. El archivo había revelado su verdad. Los vigilantes no éramos los controlados, éramos los supervisores de otros. Cada error anotado, cada regla quebrada, se transformaba en directriz para el siguiente, y el turno no terminaba hasta que uno aceptaba esa función. El altavoz volvió a activarse con la misma voz metálica, pero esta vez con un matiz más humano. ¿Has comprendido quién dicta las reglas? No luches contra ellas, escríbelas para el próximo. El eco reverberó hasta perderse en los pasillos, y en ese instante, las luces del edificio se encendieron todas al unísono. Durante unos segundos, el lugar recobró la apariencia de normalidad, a un complejo administrativo iluminado, vacío, inofensivo, pero yo sabía que era un disfraz. Detrás de la fachada brillaba la maquinaria del turno, alimentada por las memorias arrancadas de cada vigilante. Sentí una punzada en la sien, como un recuerdo implantado. Vi flashes de otros hombres y mujeres con uniforme, recorriendo los mismos pasillos, escribiendo en libretas idénticas, repitiendo las mismas frases. Era una cadena interminable, y yo era solo un eslabón más. El dilema de identidad y memoria no había sido un accidente, era el proceso de convertirnos en supervisores perpetuos, guardianes del archivo que dictaba las normas a los que vendrían después. Cuando las luces volvieron a parpadear y el edificio recuperó su oscuridad intermitente, ya no quedaban dudas. Yo no era víctima del turno, era su futuro dictador, y esa revelación me heló más que cualquier sombra o eco, porque comprendí que tarde o temprano la hoja en blanco con mi nombre se llenaría sola, y yo sería quien diera forma a la próxima regla absurda que otro vigilante obedecería a ciegas. Tras la revelación del espejo comprendí que las normas no eran dictadas desde arriba, sino desde dentro. Cada vigilante convertía su experiencia en directriz, y yo estaba destinado a lo mismo. Aquello me dejó con una certeza aterradora. El turno no acabaría nunca, a menos que alguien rompiera la regla central. Pero esa ruptura implicaba un precio que nadie hasta entonces había aceptado pagar. A las 4, el reloj de pared del vestíbulo emitió un golpe seco, como un latido amplificado. Todas las luces se apagaron,
y el edificio quedó sumido en una penumbra uniforme, sin parpadeos, sin puntos de referencia. El silencio era tan compacto que parecía absorber mis pensamientos. En ese vacío, una sola frase se escribió sola en mi libreta, con tinta negra que no se secaba: no abandones el edificio bajo ninguna circunstancia antes de las 6 a.m. Quedé helado. Era la regla central, el núcleo que mantenía unido el turno. Todo lo udimas, las luces, los duplicados, las voces, no eran más que manifestaciones periféricas para sostener esa orden. El contrato implícito era claro: debíamos sobrevivir dentro, nunca escapar, pero mi instinto de supervivencia gritaba lo contrario. Tenía la salida a pocos metros, la puerta principal visible en el vestíbulo. Bastaba con empujarla y huir. El dilema me quemaba las manos: obedecer la norma y esperar 2 horas más, entregando mi identidad al archivo, o violarla y salir, arriesgándome a un castigo irreversible. El edificio comenzó a presionar la decisión. Las puertas del vestíbulo se abrieron solas, como invitándome a cruzar. El aire del exterior se filtraba en corrientes heladas, con olor a lluvia reciente. Esa brisa era lo más real que había sentido en toda la noche. Pero junto con ella llegó la amenaza. Mis duplicados empezaron a aparecer en los cristales, uno tras otro, hasta llenar la pared entera con mi rostro. Todos me miraban en silencio, negando con la cabeza. Me acerqué con pasos pesados, y cada duplicado repetía mi movimiento, pero invertido. Si levantaba la mano derecha, ellos levantaban la izquierda. Si respiraba, ellos contenían el aire. Era un enfrentamiento con versiones que se oponían a mí mismo. Y entonces lo entendí. La regla central no era una orden abstracta, era mi yo futuro, mi yo pasado, mis reflejos, exigiéndome permanecer dentro para que el ciclo se completara. Salir equivalía a traicionar a todos esos ecos. El sudor me resbalaba por la frente. Coloqué la mano sobre la barra de la puerta principal. El metal estaba helado, pero vibraba como un músculo vivo. Detrás, la noche parecía esperarme intacta, con calles desiertas y farolas encendidas. Mi cuerpo me pedía escapar. Mi mente sabía que violar la regla significaba ser borrado del archivo. Tal vez esa era la única salida real. En ese instante, los altavoces estallaron con una voz coral, formada por todas mis versiones superpuestas. Si sales, nunca serás recordado. Si te quedas, vivirás para siempre en nosotros. Esa frase me golpeó en el pecho. El dilema se reducía a 2 opciones insoportables: en supervivencia biológica, sin memoria, o pertenencia eterna, sin libertad. Apreté la barra con fuerza. El metal empezó a arder, como si intentara quemarme la piel para impedir mi decisión. Cerré los ojos y empujé con todas mis fuerzas. La puerta cedió unos centímetros, lo suficiente para ver el exterior. Y lo que vi no era la calle habitual. Era un vacío blanco, una llanura sin fin, sin edificios, sin farola, solo un horizonte plano, iluminado por una claridad sin fuente. El exterior no existía. No había mundo fuera del turno. Me derrumbé sobre el suelo, con la certeza de que la norma no era simple amenaza, era la descripción exacta de la realidad. Salir antes de las 6 equivalía a disolverme en la nada. El edificio no me retenía, me sostenía. Romper la regla era renunciar a toda forma de existencia. El clímax llegó con un gesto desesperado. Me arrastré hasta la libreta y escribí he intentado salir en el exterior. Es vacío. La norma era verdad. Apenas terminé la frase, el eco de cientos de voces repitió mi anotación desde todos los pasillos. Cada palabra rebotaba hasta confundirse con un rugido unánime. El edificio había absorbido mi confesión, y con ella se cerraba el círculo. Quedé tirado en el vestíbulo, jadeando, con el corazón al borde del colapso. Comprendí que había alcanzado el límite. Había enfrentado la regla central,
Había intentado quebrarla, y la consecuencia había sido la revelación más devastadora. No había nada más allá del turno. El edificio no era cárcel, era el único espacio donde mi existencia tenía lugar. Me quedé inmóvil, mirando el reloj que avanzaba implacable hacia las 4:10 en 2 horas más. Parecían una eternidad, y sin embargo, sabía que tendría que resistirlas, porque fuera no había nada que pudiera sostenerme. Y dentro solo quedaba el archivo, esperando mi última entrega. Tras el intento fallido de escapar comprendí que no había exterior al que huir. El vacío blanco que vi más allá de la puerta era suficiente prueba de que la norma central describía un límite real, no una metáfora. Me arrastré de vuelta al vestíbulo, exhausto, convencido de que lo único que podía hacer era resistir hasta las 6, aceptar la condena, sobrevivir al reloj, aguardar al amanecer. Esa certeza me dio un mínimo de estabilidad. El edificio pareció acompañar esa tregua. Las luces se estabilizaron, los pasillos dejaron de vibrar, y el eco de mis pasos volvió a sonar con normalidad. Durante algunos minutos, quizá 10, quizá 20, experimenté una calma frágil, como si de verdad el turno hubiera entrado en su recta final. Abrí la libreta con manos temblorosas y escribí en las 4:25 todo, en calma. El turno avanza. Fue la primera anotación en toda la noche que no estaba teñida de miedo. Me apoyé en la recepción, respirando despacio. El reloj de pared avanzaba con regularidad, marcando las 4:30 en punto. La rutina, por un instante, regresó. Incluso el olor del aire cambió. Ya no había rastro de polvo, ni de azufre, solo el aroma neutro del hormigón frío. El edificio parecía dormido, y en ese sopor encontré la ilusión de una resolución. Fue entonces cuando escuché algo distinto. No era un grito, ni un murmullo, era música, una melodía tenue, casi imperceptible, proveniente de los altavoces. Reconocí el tema en un vals antiguo, idéntico al que mi madre ponía en un viejo tocadiscos cuando yo era niño. El sonido me atravesó con una nostalgia punzante. No era amenaza, era un anzuelo. El edificio ya no me desafiaba con anomalías, ahora me ofrecía un consuelo. Me dejé llevar unos segundos, escuchando el vals. Pero pronto comprendí la trampa. Ese recuerdo no era mío. En aquel momento, había perdido mi memoria en el dilema anterior. La música no era evocación, era implantación. El archivo estaba devolviéndome recuerdos que yo ya no poseía, como si quisiera convencerme de que aún tenía pasado. Una falsa resolución, un engaño diseñado para que aceptara el turno como hogar definitivo. Cerré los ojos y vi imágenes nítidas: mi madre girando el vinilo, la luz amarillenta de la lámpara de sobremesa, el crujido de la aguja sobre el disco. Todo parecía real, pero lo sabía. Eran recuerdos que el archivo me prestaba para seducirme. Si los aceptaba, perdería la última chispa de resistencia. Sería parte de la cadena sin lucha. Entregado por completo, me alejé del altavoz y escribí con rabia en la libreta: el turno ofrece consuelo falso, no debo aceptarlo. Apenas cerré la frase, la música se detuvo. El silencio volvió de manera brusca, como un castigo por mi rechazo. El edificio no toleraba que desenmascarara su ilusión de resolución, y en esa reacción comprendí lo esencial. Aún quedaban pruebas por delante. El final no había llegado. A las 4:40, un nuevo detalle lo confirmó. En la taquilla 17, la hoja con normas había cambiado de nuevo. Donde antes estaban las instrucciones originales, ahora había solo una línea en rojo: permanece quieto hasta las 6. No registres nada más. Esa orden contradecía la esencia del turno. El registro era el núcleo, la razón de mi supervivencia. Dejar de escribir equivalía a rendirse, y sin embargo la norma exigía precisamente eso. El dilema era devastador. Si obedecía y no escribía, me convertía en un vigilante pasivo, un recipiente vacío.
Si desobedecía y seguía anotando, activaba la sanción inmediata. El archivo me ofrecía la salida más tentadora a la quietud, el abandono de la escritura. La ilusión de descanso era la falsa resolución definitiva. Decidí probar mi límite. Tomé la pluma y escribí una sola palabra en la libreta: en resisto. El efecto fue inmediato. Todas las luces del vestíbulo estallaron a la vez, bañando el suelo de fragmentos incandescentes. El edificio me castigaba por negarme a la quietud, pero en esa violencia confirmé lo que sospechaba: la calma era trampa. El verdadero final aún estaba lejos. Me levanté entre los cristales, con la certeza de que la falsa resolución había quedado atrás. No habría tregua hasta el clímax absoluto, hasta el choque final con la norma central en su forma definitiva. El reloj marcaba las 4:50. Faltaba poco más de una hora, y sabía que esa hora sería la más larga de mi vida. El turno me había mostrado un espejismo de paz para quebrar mi voluntad. Yo lo había rechazado, y ese rechazo me colocaba en la antesala de la última confrontación. El reloj del vestíbulo avanzaba lento, como si cada minuto pesara más que el anterior. A las 5:50, el silencio del edificio se volvió tan absoluto que sentí mis propios latidos como martillazos en los oídos. Me quedaban apenas 10 minutos para completar el turno, y durante un instante me ilusioné con la idea de que todo se resolvería con el simple paso del tiempo, que bastaba con resistir. Pero el turno nunca había sido tan sencillo. Abrí la libreta por la última página y descubrí que alguien ya había escrito allí. No era mi caligrafía. Las letras eran más finas, como grabadas con un punzón. Cuando falten 10 minutos para las 6, elige, apaga la luz y conserva tu cuerpo, o manténla encendida y conserva tu nombre. Sentí un vértigo brutal. No era un juego de supervivencia física, sino la confirmación de que la última decisión sería existencial, idéntica a los dilemas que me habían asfixiado toda la noche. Me giré hacia el vestíbulo. Quedaba un solo fluorescente encendido, parpadeando sobre la recepción. Esa luz era lo único que me mantenía anclado a la realidad. El símbolo onírico que había acompañado toda la experiencia, la vibración irregular de la iluminación, los ritmos sincronizados con mi respiración, la oscilación de las bombillas, cobraba ahora su verdadero sentido. La luz no era recurso técnico, era mi vínculo con la identidad. Apagarla equivalía a borrar el rastro de lo que yo era. Mantenerla encendida significaba entregar el cuerpo a la fatiga, aceptar que el archivo me absorbería físicamente. El dilema me destrozaba. El cansancio me pesaba en los huesos, como plomo. Podía elegir conservar el cuerpo, salir intacto, pero sin nombre, sin identidad, convertido en un vigilante anónimo, más dentro de la cadena. O podía conservar mi nombre, mi firma, mi libreta, pero pagar el precio con la desaparición física, dejando que otro recogiera mi testimonio en el archivo. A las 5:55, la bombilla empezó a parpadear con violencia. Cada destello era un latigazo que me obligaba a decidir. Escribí en la libreta: en Antonio. Sigue siendo Antonio. Esa frase fue un acto de resistencia, un grito mudo contra la maquinaria que intentaba despojarme de mí mismo. El papel tembló en mis manos, la tinta se expandió, como si el edificio quisiera tragársela. Pero la frase quedó fija. Cuando el reloj marcó las 6, el parpadeo se detuvo. La bombilla permaneció encendida, firme, como un ojo abierto en la penumbra. El edificio no se derrumbó. Las presencias se disolvieron. Los pasillos recobraron la apariencia neutra de siempre. El turno había terminado, y yo seguía en pie, con mi nombre intacto, aunque el precio de esa decisión aún era incierto. Salí por la puerta principal con las primeras luces del amanecer. El aire exterior era real, esta vez frío, cargado de humedad, con olor a asfalto mojado. Caminé unos metros hasta la calle, temblando, esperando que el vacío blanco volviera a aparecer. No, ok. La ciudad despertaba alrededor,
coches en movimiento transeunchis madrugadores, el mundo ordinario recuperando su curso. Y sin embargo, yo ya no era parte de ese mundo. El eco del turno permanecía en mí como una sombra invisible. Cada vibración de una lámpara, cada chisporroteo eléctrico en mi casa, me devuelve al vestíbulo. El símbolo de la luz, que antes era recurso de trabajo, ahora es mi condena. No puedo dormir sin una bombilla encendida, porque temo que en la oscuridad alguien más escriba en mi libreta. Y cuando la luz vibra, siento que el turno aún me observa. He sobrevivido, Cian, pero no me he liberado. El archivo me reclama en sueños, cada noche, con nuevas normas que aparecen en hojas sueltas sobre mi mesilla. No son tan largas como las de aquella madrugada, pero contienen la misma tinta, el mismo eco. La más reciente decía: nunca apagues la luz si quieres seguir recordando quién eres. Ahora comprendo que esa es la regla esencial, el verdadero legado del turno, el símbolo de la luz como frontera entre el olvido y la identidad. Vivo con la certeza de que el próximo vigilante ya ha comenzado su turno, escribiendo en otra libreta idéntica, y que, tarde o temprano, mi nombre aparecerá en sus páginas como advertencia o como norma absurda. Yo también me he convertido en supervisor, aunque lo niegue. Antes de cerrar este relato quiero dejarte algo claro. Lo que acabas de escuchar no es una historia cualquiera. Son registros que rara vez llegan a contarse, fragmentos de sobrevivientes que no siempre logran salir enteros. Si te has quedado hasta aquí, si has resistido esta vigilia conmigo, te invito a suscribirte. Estamos cerca de alcanzar una meta importante y tu apoyo es lo que permitirá que estos episodios inéditos sigan llegando. Relatos de guardias que nunca aparecieron en informes, análisis de sueños que parecen protocolos, pesadillas que se transmiten como herencia. Deja un comentario con tu ciudad y tu país. Quiero saber desde dónde me acompañas en esta vigilia, porque cada palabra que compartes es un recordatorio de que no estoy completamente solo en el turno. Leeré cada mensaje, igual que he leído cada norma, buscando huellas de quienes también resisten. Y recuerda esto: al sobrevivir no siempre significa vencer. A veces significa cargar con la luz encendida para siempre, incluso cuando todo el mundo duerme.